usando la línea base y el análisis de variación. Segundo, las herramientas cuantitativas del valor ganado con sus métricas CPI y SPI. Y tercero, cómo cerrar formalmente con validación de entregables, lecciones aprendidas e informe final. Compartirles un poquito de mi experiencia, siempre como en todas las clases. En la empresa TID Electric llegué a gestionar proyectos en el sector eléctrico y minero. Y ahí me encontré con varios proyectos que no tenían una línea base clara aprobada. El equipo monitoreaba en base a intuición, no a datos. El resultado, desviaciones de hasta 3 semanas sin que nadie lo detectara, hasta que era demasiado tarde para corregir sin impacto en el cliente. Eso me hizo implementar un sistema de reportes estructurados en Power BI con KPIs en tiempo real. Luego de implementar esto, la diferencia fue radical. Y ese caso ilustra exactamente el propósito de la clase del día de hoy. Transformar el esfuerzo temporal en valor concreto, medible y verificado. El día de hoy, al finalizar la sesión, van a poder responder 3 preguntas, que son preguntas clave. ¿Cómo sé si mi proyecto va bien? ¿Cómo lo cierro correctamente? Y la tercera pregunta, ¿qué dejo como legado para la organización? Los proyectos no fracasan en la ejecución, fracasan en el control. Empecemos a hacer con esta clase de aprendizaje en la ejecución de los proyectos que vean a futuro. Empecemos a hacer del grupo de los gestores o directores de proyectos que sí controlan. Muy bien. Aquí, me animo a hacer con esta siguiente presentación una pregunta. Si yo les digo que un proyecto lleva gastado 150,000 soles y han pasado 3 meses, ¿pueden decirme si va bien o va mal? La respuesta aquí es, no pueden saberlo sin una referencia, y esa referencia es la línea base. Este concepto lo venimos trabajando desde la clase anterior y me gustaría que le preste mucha atención. La línea base es el documento más valioso que tiene un Project Manager. Es la promesa firmada con el patrocinador. Sin ella, cualquier número que reportes es solo un número flotando en el aire sin contexto ni significado. Recuerden esto como regla de oro. La planificación solo tiene sentido si vamos a hacer control. Y para controlar necesitamos comparar. La línea base integra 3 dimensiones. Alcance, que habla de los entregables comprometidos. Cronograma, que habla de las fechas comprometidas. Y costo, el presupuesto aprobado. Cuando hablamos de monitoreo, estamos constantemente haciendo esa comparación. ¿Qué dijimos que íbamos a hacer versus qué hicimos realmente? Aquí, como una reflexión, un tipo de pregunta, ¿qué tipo de desviación es más peligrosa? ¿Una desviación de alcance, una de tiempo o una de costo? Para este tipo de preguntas no hay una respuesta única correcta. El objetivo aquí es generar un poquito el debate. Ahora les comparto un caso para que vayamos viendo por qué. En el proyecto de automatización de la subestación Pomalca, teníamos una línea base de cronograma aprobada por la gerencia. A las 6 semanas, detectamos que la integración SCADA con los nuevos IEDs, que son dispositivos electrónicos inteligentes, lo voy a dejar esto en el chat,
para que ustedes puedan entrar un poquito más en contexto en el ejemplo. IED son dispositivos electrónicos inteligentes. Llámese relés, llámese medidores, llámese accionadores, etc. Como les comentaba, queridos alumnos, a las 6 semanas detectamos que la integración SCADA con los nuevos IEDs llevaba un 15% de retraso versus lo planificado, porque teníamos línea base. Pudimos cuantificar exactamente el desfase, asignar recursos adicionales en la semana crítica y recuperar el cronograma sin afectar la fecha de puesta en servicio. Si no hubiera habido una línea base, ese retraso hubiera pasado desapercibido hasta haber parecido intangible y se hubiera vuelto inmanejable. La clave aquí es que monitorear no es vigilar personas, es medir el desempeño del sistema de trabajo frente a lo que prometimos. En esencia, es objetividad pura. Bien, ya sabemos comparar real versus plan. Pero cuando detectamos una diferencia, ¿cómo la medimos y la analizamos? Pasemos al análisis de variación. Hasta ahí, queridos alumnos, ¿tienen alguna duda, consulta entre lo que es lo real, la ejecución y la línea base, el concepto de línea base, lo planificado? Hasta este momento estamos todos bien para poder seguir en la explicación. ¿Estamos conectados? Gracias, Janet. Muy bien. Muy bien, queridos alumnos. Vamos a seguir, vamos a continuar con la explicación. Tenemos aquí análisis de variación y el porqué del desempeño. También comenzamos aquí con una breve introducción, una pregunta un poco complicada que siempre surge para poder dar inicio. ¿Cuál es la diferencia entre una acción correctiva y una acción preventiva? Bien, una acción correctiva elimina un desvío ya ocurrido y una acción preventiva evita que ocurra un desvío futuro identificado. Ambas se disparan del análisis de variación, que es lo que vamos a ver en este momento. Cuando detectamos una variación, la cual es una diferencia entre lo real y lo planeado, el trabajo del PM es doble. Primero, cuantificarla con precisión y segundo, encontrar la causa raíz. ¿Recuerdan ese concepto de causa raíz? Lo vimos la clase anterior. Muy bien. Las variaciones se miden en 3 dimensiones. La dimensión SV, lo voy a poner en el chat por sus siglas en inglés, Schedule Variance, nos dice si estamos adelantados o retrasados respecto al cronograma. Tenemos también la CV, o Cost Variance. Lo voy a dejar en el chat. Nos dice si estamos por encima o por debajo del presupuesto. Y la variación de alcance nos indica si estamos entregando más o menos de lo comprometido. Un resultado negativo siempre es una alerta, pero ojo, una variación positiva tampoco siempre es buena. Si estoy muy adelantado en cronograma, puede ser que estoy sacrificando calidad. Este ejemplo lo vimos muy a detalle en una de las clases iniciales. Aquí les comparto una experiencia que tuve en Huawei, Perú, durante la implementación de infraestructura para Petroperú. Detectamos una variación de costo negativa del 8% a mitad del proyecto.
el primer instinto del equipo fue decir, es culpa del proveedor. Aplicamos el análisis de causa raíz usando un diagrama de Ishikawa y descubrimos que la causa raíz era un error en la estimación original de horas de configuración para los equipos específicos de ese cliente. ¿Qué tuvimos como resultado? Actualizamos el plan de trabajo, negociamos con el cliente un ajuste de alcance menor y evitamos una penalidad de $15,000. Sin análisis de causa raíz, hubiéramos atacado el síntoma, más no la enfermedad. El proceso, queridos alumnos, siempre es el mismo. Detectar, medir, analizar, ver la causa raíz y decidir la toma de acción. 4 pasos que deben volverse automáticos para ustedes como futuros project managers. ¿Alguien conoce o ha usado el diagrama de Ishikawa en algún momento? Tal vez no en la aplicación, sino seguramente si han llevado algún curso relacionado a ingeniería, lo han visto en su trabajo, en un trabajo de universidad, el diagrama de Ishikawa o espina de pescado. Muy bien. Ya sabemos detectar y analizar desviaciones, pero ¿existe una metodología que integre alcance, tiempo y costo en una sola métrica? Sí existe, y es la más poderosa del PMBOK. El PMBOK, recuerden que es un libro con todos los referentes relacionados al estándar de gestión de proyectos. Les dejo aquí una pregunta antes de pasar a la siguiente presentación. Si en un proyecto gastamos $200,000 y tiene un avance físico del 40% sobre un presupuesto total de $400,000, ¿está bien o está mal? Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, queridos alumnos. Muy bien. Les respondo la pregunta que dejé hace un momento. El proyecto que lleva $200,000 gastados con 40% sobre avance de un total de $400,000 tiene un valor ganado de $160,000 y un costo actual de $200,000. Eso significa que gastó más de lo que ganó en valor. Eso significa que está en sobrecosto. Ahora ven, con ejemplos como este, se comprende un poco más por qué necesitamos la gestión del valor ganado, queridos alumnos. Tenemos conceptos que estamos viendo en este momento en la presentación y con estos conceptos nosotros traducimos la naturaleza del proyecto en función a su avance, a su costo, a su alcance, y con esto podemos nosotros tomar una decisión de cuál es el estatus actual del proyecto. Y en base a eso, sentarnos a pensar, ¿está bien, está mal? Necesita revisar la causa raíz, necesita hablar con el cliente, necesita revisar el caso de negocio, el acta de constitución, conceptos que hemos visto, ojo, no lo olviden, conceptos que hemos visto. ¿De acuerdo? Muy bien. La gestión del valor ganado, o EVM en sus siglas, es la técnica más utilizada en proyectos de gran envergadura a nivel mundial. Es usada por la NASA, Ministerio de Defensa de Estados Unidos, proyectos de infraestructura crítica, y en Perú cada vez más empresas de minería, energía y telecomunicaciones exigen que sus project managers dominen el EVM. EVM se basa en 3 parámetros que deben memorizar, queridos alumnos. Como vemos en la presentación, PV, valor planificado.
Es el presupuesto de lo que debimos hacer hasta hoy según el cronograma. AC, actual cost, costo actual, es el dinero real que hemos gastado. Y la variable estrella, EV o valor ganado, que mide el valor del avance real expresado en unidades del presupuesto original. El valor ganado es híbrido, combina avance físico real con el costo que ese avance tenía planificado. Por eso puede compararse con el valor planificado y el costo actual. Hasta aquí, queridos alumnos. ¿Está clara la explicación? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Estoy ahí atento a los mensajes. Me pueden dejar ahí un símbolo, un dedito arriba, un OK. ¿Está clara la explicación hasta aquí, queridos alumnos? OK. Continuamos entonces. ¿Nosotros qué podemos deducir si el valor ganado es mayor que el costo actual? ¿Qué significa en términos simples, profesor? Significa que estamos obteniendo más valor del que estamos gastando. Una situación ideal. Aquí un ejemplo. Un ejemplo respecto a la experiencia que he tenido. En un proyecto de infraestructura eléctrica para minería en la sierra, al mes 4 teníamos un costo actual de $380,000, y un valor planificado de $350,000. A simple vista, parecía que íbamos bien porque el avance físico visual era notable. Pero cuando calculamos el valor ganado, nos encontramos con que solo fue $310,000. Descubrimos que habíamos gastado $70,000 más de lo que habíamos ganado en valor. Había un sobrecosto oculto. Sin la gestión del valor ganado, esa desviación hubiera llegado al mes 6 y ya sería incontrolable. Con la gestión del valor ganado, lo detectamos y tomamos acción en el mes 4. Renegociamos con contratistas y optimizamos el uso de cuadrillas. Así, recuperamos $45,000 en los siguientes 2 meses. Así es, queridos amigos. Y recuerden, el valor planificado es la promesa y el costo actual es la realidad del gasto, así como el valor ganado es la realidad del valor generado. Los tres juntos le cuentan la historia completa de tu proyecto. OK. Janet, te leo. ¿Cómo estás? Sí, profe, tal vez existe una fórmula matemática para saber y calcularlo. Así es. Así es. Sí, efectivamente, Janet, tienes toda la razón. Existe una fórmula matemática para calcular estos valores. Justo en la siguiente presentación voy a dar un vistazo general a este cálculo, recordando que estamos en un nivel bastante básico, recuerda. Bastante básico, no quiero decir que no sea importante, sino que estamos tratando de dar una introducción con conceptos bastante aterrizados, bastante concisos, pero
dependiendo de ustedes, que puedan también solicitarle a ITEC un nivel un poco intermedio, pasando un nivel intermedio, podemos ver con mucha más profundidad los ejemplos, los conceptos, también podemos abordarlos. Recuerden que la gestión y dirección de proyectos en algunos cursos es esto mucho más amplio en tiempo. He tratado de consolidar todos los conceptos necesarios de manera muy general en 5 clases. Hoy día es la última clase. Entonces los invito a que si ustedes desean también abordar los temas a más a detalle, ya a un nivel intermedio, lo conversen con el coordinador, lo soliciten. De esa manera ITEC va a haber la posibilidad de ampliar este desarrollo. ¿Ok? Pero gracias, Janet. Sí, es cierto. Muy bien, justo como decía Janet, con estos 3 números que vamos a calcular, nos va a poder ayudar a determinar cómo vamos en el proyecto. Y ahora mismo lo vamos a ver. Ok. Si nosotros hablamos de los conceptos de SPI y CPI de 0.85, sabemos, son igual de graves, son buenos, son malos, ¿qué valor nos representa ese número? Muy bien. Un CPI de 0.8 o 0.85 significa que por cada sol que gastamos, solo generamos, por cada dólar, para hacerlo más didáctico, por cada dólar que gastamos, solo generamos 80 centavos de dólar de valor. Hay muchos proyectos que trabajan con un valor estimado del 0.8 CPI o índice de costo. Como ven en la presentación, los índices CPI y SPI son divisiones simples que producen una foto instantánea de la salud del proyecto. Son los signos vitales del paciente. ¿Quién viene a ser el paciente? En este caso, el proyecto. El SPI mide qué tan eficientemente estamos usando el tiempo. Por fórmula, SPI, lo voy a dejar en el chat, SPI es igual a valor ganado versus sobre valor planificado. Si este valor tiene, por ejemplo, un resultado de 1.2, estamos un 20% adelantados al plan ideal, a la línea base. Si es 0.7, tenemos un problema serio en el cronograma. El CPI o índice de costo mide la eficiencia financiera. El CPI por concepto, lo dejo en el chat del mismo modo, es igual a valor ganado sobre costo actual. Si este valor es 0.9, por cada sol gastado estamos generando solo 0.9 de valor. Hay un 10% de desperdicio o sobrecosto. Aquí les comparto un caso que me sucedió en una empresa que he trabajado anteriormente de Electronorte. En un proyecto de integración SCADA, al mes 5, de un total de 8, teníamos un CPI igual al 0.88. Eso me alertó. Por cada 100 dólares que gastaba el proyecto, solo generaba 88 dólares de valor. Me tocó hacer el análisis y encontré que teníamos horas de ingeniería duplicadas entre 2 subcontratistas que hacían trabajo similar sin coordinación. Logré eliminar la duplicidad y reasigné tareas, y con esto
el CPU subió a 0.97 en los últimos 3 meses. El proyecto terminó con un CPI final de 0.93, lejos del ideal, pero dentro del umbral aceptado por el cliente. Concepto importante también de aplicación en un escenario real. Sin haber realizado la medición, no hubiera podido actuar en el momento adecuado. Una regla práctica que les quiero compartir, queridos alumnos. Un CPI o SPI menor a 0.85 debe disparar una alerta formal al patrocinador o sponsor. Entre 0.85 y 0.95 se deben implementar acciones correctivas. Entre 0.95 y 1 se debe tener un monitoreo intensivo. Y sobre 1.0 como valor, mantener y documentar por qué. A ver, voy a dejar un pequeño ejercicio, bastante sencillo, es matemático, es una división, pero está más enfocado a la interpretación. ¿Ok? Voy a dejar en el chat unos valores, queridos alumnos, y ustedes me van a decir, ahí acabo de dejar los 3 valores, y ustedes me van a decir el valor de CPI y SPI. Y me va a decir también el significado de ese valor. ¿Ok? Con los valores que he dejado en este momento, los invito a apoyarme con el ejercicio del cálculo del SPI, CPI y una interpretación de ese valor. ¿Ok, queridos alumnos? Tengamos ahí 3 minutos está bien, y los leo como mensajes en 3 minutos. Ok, ok, queridos alumnos, entiendo que día es viernes, es un día difícil, así es que vamos con el resultado. Matemática simple. Ahí lleva retraso.
Lleva retraso, correcto. Es una deducción, entiendo, Janet, de los valores. Vayamos en, está dando $1 y lleva ganancia de 0.93. Claro. Vamos a verlo, bro. Gracias, gracias, Janet. Vamos a verlo. A ver. Calculemos el SPI. Una división bastante simple que nos dice que es el valor ganado sobre el valor planificado tenemos de resultado en el SPI 0.9. Por cada $1 que gastamos estamos generando 0.9 de valor. ¿No? ¿Sí? ¿Están ahí? Ok, hagamos el cálculo del CPI. A ver, un segundito, un momento, por favor. Ok, ok. Disculpen ahí, me entró una llamada. Sigamos con el avance. Tenemos índice de costo CPI, valor ganado sobre costo actual. 0.93. Aquí, por ejemplo, con el CPI, es correcto, Janet, estamos generando valor de 0.93. En el valor de SPI, el anterior 0.9, me corrijo, en el SPI está relacionado al avance del cronograma, ¿no? Estamos retrasados un 10% con el SPI. ¿De acuerdo? En términos generales, la pregunta sería, ¿el proyecto va bien o el proyecto va mal? La respuesta que les puedo dar, queridos alumnos, es que en función a los parámetros de más o menos un 10%, estamos dentro de los límites aceptados por el cliente. Son valores estimados muy cercanos a la realidad. Siempre van a existir clientes que sean mucho más exigentes que otros, pero con esto estamos dentro de valores aceptables. ¿De acuerdo? Gracias Janet por tu respuesta. Me queda claro que estamos yendo por el camino correcto. Ahora tenemos los números. Entonces, necesitamos la herramienta visual que represente esos números a la gerencia de manera que hasta el patrocinador no técnico lo pueda entender. ¿Ok? Y vamos a verla en este momento. ¿Ven, queridos alumnos? Es la curva S. Pongamos aquí un ejemplo. Imaginen que soy el gerente general de una empresa y mi project manager presenta una tabla con 50 números. ¿La entienden? Ahora, imaginen que les presenta una curva que muestra claramente si el proyecto va adelante o atrás del plan. Eso es la curva S.
Como ustedes ya pueden deducir, esta curva S no es una recta, no es una L. La curva S es la forma natural en la que se da el desarrollo de un proyecto. Si me permiten, en un momento, adicional o terminando la explicación, les muestro una gráfica real de una curva S. ¿Ok? Por el momento, sigamos con la parte teórica. Esta curva se genera así, ¿por qué? Por la forma natural que se va dando los gastos dentro de un proyecto. Al inicio es un gasto lento, luego acelera durante el desarrollo del proyecto y vuelve a ser lento al cierre del proyecto. Esta curva S es la herramienta de comunicación ejecutiva por excelencia en gestión de proyectos. En proyectos de minería, construcción, energía y telecomunicaciones en Perú. El patrocinador siempre va a pedir ver la curva S antes de cualquier número. Ojo, eso es importante. Ustedes trabajan de la mano con el patrocinador o sponsor. Y siempre les va a pedir ver la curva S antes de cualquier número. Deben aprender a leerla y presentarla. ¿Ok? Mientras les hago la consulta, queridos alumnos, hasta este momento, ¿está todo claro? ¿Está todo bien? ¿Estamos bien en el avance? ¿Sí? Mientras voy esperando un minutito que me respondan, quiero mostrarles una curva S. Gracias, Janet. Quiero mostrarle una curva S en este momento. Denme un minuto. Muy bien, queridos alumnos. ¿Se logra visualizar mi pantalla? Sí, se logra visualizar. Gracias, Janet. Tenemos ahí tres curvas. Una de color verde, una de color azul y una de color rojo. Cada una representando cada uno de los conceptos que hemos venido trabajando. Costo actual, valor planificado y valor ganado. ¿Cierto? Entonces, de la misma manera tenemos dos ejes. El eje X, que está relacionado con el tiempo o el plazo, y el eje Y, que está relacionado con el costo. Ojo, el costo aquí es un costo acumulado. ¿Esto qué quiere decir? Que es la suma de los costos en función del tiempo. Esta gráfica también me parece interesante. Creo que ahí se logra apreciar, no se logra apreciar tan bien. Aquí está. En esta imagen me parece que está mucho mejor, de manera mucho más didáctica, ¿no? Como ven, queridos alumnos, el avance, el avance natural de un proyecto nos hace conectarnos con estos conceptos. Y la curva S, aquí tengo uno mucho mejor. La curva S es una curva que se va formando de manera natural, de esta forma, una S, por el tema de los costes en función del tiempo. Hay un corte de tres curvas, ¿no? Tenemos la línea base
Ojo, la línea base es una proyección, recuerden, de un escenario ideal de cómo se va a dar el proyecto. Es nuestro punto de partida, recuerden, queridos alumnos. Y en base a ello tenemos el valor planificado. ¿Ok? Este concepto es muy, muy importante. En lo personal, les digo que la aplicación tiene mucho, mucho, mucho que ver con reuniones con gerencia, con reuniones con otras áreas para ver cuál es el avance del proyecto. Y se los recomiendo que podamos verlo tal vez en otro curso a un nivel más intensivo, como una explicación ya más dedicada para las aplicaciones en proyectos en general. ¿Ok? Les comparto, conjuntamente con esto, les comparto una experiencia en Huawei Perú. En el proyecto de cross-docking para el centro de distribución de Huawei, usaba la curva S en Power BI actualizada semanalmente. En la semana 8 de 16, la curva real empezó a separarse hacia abajo de la curva planeada. Voy a dejar ahí el gráfico nuevamente. En términos de curva S, eso parecía que estábamos gastando menos. Pero al cruzarlo con el avance físico, descubrí que no era eficiencia, sino retraso. Los materiales habían llegado tarde del almacén. Recuperamos el tiempo como solución, redirigiendo recursos, y la curva volvió a alinearse en la semana 11. La curva S sola no te dice todo. Debes cruzarla con el avance físico. Importante, importante también. Siempre los conceptos que venimos aprendiendo, siempre contrastarlos con lo que realmente está sucediendo en nuestro proyecto. Un tip que les puedo dar: siempre presenten la curva S con 3 líneas. Plan real y proyección al cierre. Perdón, 3 líneas: el planeado, el real y la proyección al cierre. De este modo, el patrocinador no solo ve dónde están, sino hacia dónde estamos yendo. Ok. Ahora que ya sabemos medir, ya sabemos visualizar, ahora viene la pregunta: ¿qué más le importa al cliente? ¿Cuándo podemos decir que el proyecto ha terminado oficialmente? Hay proyectos que técnicamente terminan, pero legalmente nunca cierran. ¿Saben qué les falta? La respuesta se define si cobran o no cobran el último tramo del contrato, que esto es muy importante. Vamos a verlo a continuación. Vamos a ver el cierre exitoso o validación de entregables. ¿Cuál es la diferencia, queridos alumnos? Yo aquí los pongo un poquito en aprietos. ¿Cuál creen que es la diferencia entre verificar un entregable y validarlo? La verificación es un proceso interno del equipo y la validación son procesos con el cliente. Ambos son obligatorios. Les comento también la importancia. En contratos de obra y servicios en Perú, en sectores energía, minería y construcción, el último pago está condicionado a la firma del acta de conformidad. Estoy seguro que en algún momento han escuchado este término. Un PM que no gestiona el cierre formal correctamente pone en riesgo el flujo de caja de su empresa. Es un tema legal y financiero, no es un tema solo técnico. El proceso tiene 4 pasos claros. Primero, verificación interna. El equipo del proyecto confirma que el entregable cumple las especificaciones técnicas y los criterios de calidad internos. ¿Cuál es el resultado? Un entregable verificado, ¿cierto? Verificado de manera interna. Segundo,
Validación con el cliente. El cliente confronta el entregable verificado con los criterios de aceptación acordados desde el inicio, los que están obviamente dentro del alcance. Si se aprueba, se firma el acta de conformidad. Con esto tenemos como resultado el entregable validado. Les comparto un caso nuevamente de trabajo en la empresa Teide Eléctrico. En un proyecto de mantenimiento de subestación eléctrica para un cliente minero, al terminar la ejecución, el cliente se negaba a firmar el acta, argumentando que faltaban ajustes. Revisamos el alcance original y los criterios de aceptación documentados desde el inicio. Según estos documentos, el trabajo estaba al 100%. Con esto presentamos la evidencia, fotos, reportes de pruebas, protocolos firmados por el supervisor de campo. El cliente reconoció que los ajustes eran un trabajo adicional fuera del alcance original. Se formalizó como un adicional de obra. Sin documentación, ojo, importante, sin documentación de criterios de aceptación desde el inicio, se hubiera tenido que realizar el trabajo adicional sin cobrar. Este es un ejemplo que llama mucho a la reflexión, ya que si en cada una de las etapas del desarrollo de nuestro proyecto no tenemos una conformidad o validación del lado del cliente, al finalizar este servicio o trabajo como proyecto, no vamos a poder tener las herramientas necesarias para sustentar que hemos cumplido con el trabajo que se ha prometido. Esto es muy, muy importante, queridos alumnos, es vital. Esta reflexión llama a que si nosotros no hemos verificado todo el avance, básicamente todo el desarrollo del curso y todos los conceptos van a estar presentes en su desempeño como futuros gestores de proyectos, pero no van a tener una respuesta o una validación que ustedes necesiten. ¿Ok? Es muy importante que mantengan estos conceptos. Ok. Continúa. Hasta ahí, queridos alumnos, ¿está claro? ¿Tienen alguna duda, Janet? Sí, Janet está claro. Muy bien, queridos alumnos. Gracias, Janet, por tu respuesta. ¿Alguien más está claro? ¿Tiene alguna duda, tal vez? Por favor, se los leo en el chat, los escucho. Muy bien. Continuamos. Como una lección, queridos alumnos, los criterios de aceptación se definen al inicio, no al final. Si se tienen claros desde el Project Charter o acta de constitución del proyecto, al cierre simplemente viene a ser una formalidad. Si no los tienen, el cierre del proyecto se convierte en una negociación muchas veces difícil. Por tanto, continuando, ya tenemos el entregable validado, ya firmamos el acta. ¿Esto es todo? No. Falta el legado. Falta lo que diferencia a las organizaciones que aprenden de las que repiten sus errores. Aquí tenemos la parte de transferir, ¿no? Esta parte, en la mayoría de proyectos, en mi experiencia, no necesariamente está realizada por la misma empresa que ha hecho el proyecto, en la mayoría de casos, ¿no? Existe una asesoría o una guía inicial en la que pasamos a la etapa de operación y mantenimiento con el cliente, en la mayoría de casos una parte inicial. ¿Bien? Por tanto, vamos a pasar a la siguiente presentación.
Por nuestro lado, pasamos a las lecciones aprendidas, el valor generado, que es el legado del proyecto para la empresa, en este caso para la que, a modo de ejemplo, nosotros estaríamos trabajando como project manager, ustedes como futuros gestores de proyectos. Al finalizar todo proyecto van a llevarse el valor que ha generado ese proyecto y lecciones aprendidas. Muy bien. Comentarles, el 80% de las organizaciones en Latinoamérica cometen los mismos errores proyecto tras proyecto. ¿La razón cuál es? No documentan lecciones aprendidas. Las empresas que sí lo hacen tienen proyectos hasta un 25% más eficientes en su segundo ciclo similar. La importancia. Las lecciones aprendidas son el activo intelectual más valioso que produce un proyecto. Una empresa que las gestiona bien construye una ventaja competitiva que ningún competidor puede copiarle fácilmente. Como futuros PMs, construir esa base de conocimiento es parte de su propuesta de valor profesional. Un concepto muy importante que les comenté incluso al inicio de este curso fue el concepto de valor. Un concepto que si deciden unirse a este mundo de gestión de proyectos los va a acompañar a lo largo de toda su vida. Sinceramente sí. Empecemos con el concepto de valor. Un proyecto exitoso no es el que termina, es el que entrega el beneficio que justificó su inversión en el business case o caso de negocio. Si hicimos un proyecto para reducir costos operativos en 15% y al cierre los costos solo bajaron 5%, técnicamente el proyecto terminó, pero fracasó en la generación de valor esperada. Por eso, la medición de valor se extiende más allá de cierre formal. A veces los beneficios se miden 6 a 12 meses después del cierre. Pregunta: ¿cuándo creen que es el mejor momento para documentar una lección aprendida? ¿Durante el proyecto o al final? Les comparto aquí un caso también. En Electronorte, después de la puesta en servicio de la subestación Pomalca, vimos más de 40 lecciones aprendidas. Por ejemplo, algunos como problemas de latencia en comunicación satelital en lluvia intensa, configuración óptima de alarmas para operación remota. Sí, me escribe Janet, sí. Creo que se aprende durante el proyecto con los hitos alcanzados en cada fase del proyecto. Así es. Correcto, correcto, Janet. Es cierto. En cada una de las etapas existen lecciones aprendidas que nos dan como resultado justamente esta reflexión al final, en la cual nosotros hacemos un consolidado, consolidamos todos estos conceptos y definimos el valor que se ha generado para la empresa. Muy bien, Janet, tienes mucha razón. Gracias, gracias por el comentario. Continuando con la explicación, teníamos varias lecciones aprendidas y ese documento se convirtió en la guía de referencia para los siguientes 3 proyectos similares. Estimamos que redujo en 30% el tiempo de planificación de cada proyecto posterior. Las lecciones aprendidas son inversión, no burocracia. En cuanto a la transferencia, queridos alumnos, si el proyecto es ágil, la transferencia sucede en cada demo, en cada entrega incremental. Si es predictivo o cascada, es un evento formal con capacitación, manuales de operación y acta de traspaso a operaciones. En ambos casos, el conocimiento debe quedar en la organización. Ya con esta presentación, queridos alumnos, estamos llegando a la última presentación y con todo lo que hemos aprendido hasta el momento,
¿Qué, qué tipo de profesional estamos buscando generar con este curso? ¿No? ¿Qué tipo de profesionales como gestores de proyectos buscamos llegar? Lo vemos, lo vemos a continuación. Lo vamos a ver con una conclusión muy sintetizada de todo lo que buscaría que hayan podido llevarse en este curso, que hayan podido llevarse con los conceptos que hemos aprendido y que vean hacia adelante como una oportunidad de poder aplicar estos conceptos nuevos, de, de poder crear en ustedes una nueva motivación de querer aprender un poco más sobre la gestión y dirección de proyectos, de querer profundizar y, por qué no, buscar una certificación como gestores. También estamos abiertos a esta posibilidad como ITEC. Buscamos que ustedes puedan tener ese incentivo de querer, ¿por qué no?, rendir el examen, iniciar una preparación más intensiva, y esto nos ayuda a nosotros para poder abrir estos cursos de preparación, estos cursos de conocimientos a nivel intermedio. Yo encantado de poder acompañarlos en ese trayecto. Bien, recordarles, queridos alumnos, que un gestor de proyectos ejecuta tareas y un director de proyectos integra sistemas. Integra las métricas de gestión de valor ganado con las decisiones estratégicas. Usa la curva S para hablarle al patrocinador en un idioma que él pueda entender. Convierte los indicadores CPI y SPI en acciones concretas. Y al cerrar, deja la organización más fuerte y más inteligente que cuando empezó. Para los gestores de proyectos, la tecnología es su aliada, no su reemplazante. Power BI, Microsoft Project, Jira, herramientas de IA generativa. Todas reducen el tiempo operativo para que ustedes dediquen su energía a lo que realmente importa. Decisiones estratégicas, gestión de interesados, gestión de interesados. A ver, un momentito. Ok, gestión de interesados y liderazgo de equipo. En el mercado peruano laboral de hoy, así como en los países que me han acompañado, que son Colombia, que son Ecuador, los PMs que dominan la gestión de valor ganado saben leer una curva S y pueden representar CPI y SPI a nivel ejecutivo. Tienen toda la ventaja competitiva. Son los que consiguen proyectos de mayor envergadura, mayores responsabilidades, y esto se traduce en mejores remuneraciones. ¿Ok? Muy bien, queridos alumnos. Muchas gracias a todos por su participación. Yo llego hasta aquí con el desarrollo de este curso. Ha sido para mí un gusto poder explicar todos estos conceptos y darles una motivación adicional para que puedan animarse a querer continuar con el curso. Yo les voy a dejar aquí mis redes sociales y mi número de teléfono en Perú para que se sientan en toda la confianza de contactarme, y si quieren puedo ayudarlos a algunas consultas bastante puntuales. Pueden revisar mi perfil y, por qué no, encontrarnos nuevamente en otro curso de... Gracias, Janet. Muchas gracias, Janet, por tu mensaje. Gracias a todos los alumnos en general, y espero poder encontrarlos en otro curso de gestión aquí con ITEC. Muchas gracias. Doy el pase a Josué. Josué, no sé si te encuentras ahí con nosotros.